de manera general, este es un tema bastante complejo. De manera general, los hongos son organismos muy adaptables. Tienen un rango de crecimiento bastante notable. Tienen la capacidad de sobrevivir en estadios de esporulación en condiciones extremadamente adversas, dígase pH extremos, falta de agua, es decir, como esporas. Pero a fin de cuentas, tan pronto las condiciones ambientales se lo permitan, esa espora va a germinar y generar un hongo. Y en ese sentido eso les da sin duda una plasticidad muy elevada. Los rangos de temperatura de supervivencia van desde los 0 grados, es decir, temperaturas de congelación, hasta temperaturas superiores levemente a los 60 grados. ¿Eso qué nos dice? Que dentro de los organismos eucariontes son ellos los que mejor resisten las temperaturas más elevadas. Para la mayoría de ellos, sin embargo, lo que es la temperatura de crecimiento, temperaturas óptimas de crecimiento, el rango no es tan amplio. Sí pueden sobrevivir en temperaturas muy extremas, pero multiplicarse, es decir, sentirse a gusto como para multiplicarse, el rango es mucho menor y va desde los 22 hasta los 30 grados para la mayoría de ellos. Algunos, sobre todo en los dimórficos, vamos a ver esto, pueden sobrevivir y multiplicar si les va bien en temperaturas de 37, 38 hasta 40 grados. Y eso es lo que los habilita para poder entrar en organismos de sangre caliente, como es el ser humano, y poder multiplicarse sin mayor problema. Pero, insisto, a la mayoría de los hongos, incluyendo los patógenos humanos, les va muy bien en temperaturas que van desde los 22 hasta los 28 o 30 grados. De ahí que los hongos, incluyendo los patógenos, los vamos a cultivar normalmente entre 25 y 28 grados y no a 37 como hacemos con las bacterias, por ejemplo. En cuanto al pH, ya ahí la resistencia va a depender mucho de cuál sea la especie. Pero para la gran mayoría de ellos, el pH óptimo no se ubica en la neutralidad, como pasa con las bacterias, que prácticamente todos los medios de cultivo que trabajamos el semestre pasado se preparan a un pH que va de 7 a 7.4, casi todos alrededor de 7.2, es decir, neutros o muy ligeramente básicos. Con los hongos no. Los hongos tienen un pH óptimo ácido, alrededor de 6. Y en algunos casos puede llegar a ser bastante marcadamente ácido, con pH óptimos de 5,5, incluso de 5. Esa diferencia de más de un punto de pH, que es muchísimo, entre estos dos grupos microbianos, hacen que muchísimos medios de cultivo para hongos utilizan al pH como el factor de selección para quitar de arriba a la competencia de las bacterias, que sí son mucho más rápidas, pero no toleran esos pHs de 6 o menos de 6, pudiendo utilizarse el pH como un factor de selección a favor de los hongos. Y eso definitivamente desde el punto de vista industrial es una cuestión que también es favorable para muchos hongos de interés industrial, porque muchas veces ellos mismos con su metabolismo generan pHs y esos compuestos que son de interés en la industria son tóxicos para otros, pero no tanto para ellos. Otra cuestión importante, muchos hongos resisten altas concentraciones de azúcares, más que la mayoría de las formas de vida, ¿no? No voy a generalizar porque hay algunas arquibacterias que también son muy buenos en esto, mejor incluso que los hongos, pero en sentido general es el reino que mejor le va en condiciones de altas concentraciones de azúcar. Es decir, son muy buenos osmotolerantes cuando estas sustancias osmóticamente activas son azúcares. Y los vemos. Si hay algún organismo capaz de echarte a perder una fruta en almíbar, un ate, si hay alguno que lo logra hacer, ese va a ser un hongo, no una bacteria, no un protozoo, mucho menos algún otro ser vivo. Ya los demás pues los conocemos, son organismos quimioterótrofos, fundamentalmente aerobios, de crecimiento rápido, no tanto como las bacterias, pero un crecimiento bastante rápido y muy adaptables en sentido general. Algunas de estas propiedades fisiológicas tienen grandísimo interés en la industria,
los compuestos que producen como consecuencia de la respiración aerobia o de la fermentación tienen un valor altísimo, bien sea obteniendo enzimas de interés industrial en la industria de la madera, de los plásticos, de las pinturas, de los colorantes para telas, bien sea produciendo alimentos. No es secreto que muchos de estos quesos, los quesos azules de alto costo y de un sabor bastante singular, son producidos gracias a metabolitos de hongos. Ya ni se diga la cuestión de la fermentación, porque ahí están todas las bebidas, tequila, vinos, rones, el brandy, la industria farmacéutica. No solamente son los antibióticos, hay otros compuestos también de interés farmacéutico. De manera que esa fisiología tan diferente, el ser humano la ha sabido aprovechar, pero muchísimo. Y es algo que siempre debemos considerar a la hora de evaluar hongos de importancia médica, porque así como se comportan en el ambiente, muchas veces se comportan en nuestro organismo. Pasemos entonces al último punto de este tema, que es la clasificación de los hongos. No voy a ser exhaustivo en este punto, voy a dar las cuestiones básicas, porque es uno de los temas principales que vamos a estar abordando en el seminario de la siguiente semana. Comencemos por definir, antes de entrar en las clasificaciones, cuáles son los criterios que tomamos en cuenta para poder clasificar e identificar a un hongo. Aquí pasa más o menos parecido con las bacterias, pero no tanto. Se utiliza todo lo que tenemos a nuestro alcance, desde lo cultural, lo fisiológico, lo bioquímico, lo morfológico, lo molecular, lo serológico, pero es innegable que al tratarse de organismos que son capaces de formar estructuras complejas, como son los cuerpos fructíferos, lo morfológico cuenta mucho. Lo morfológico cuenta mucho, mucho más que con las bacterias, al punto de que hay algunos que con lo morfológico prácticamente los tienes identificados. Una cuestión importante, el aspecto de las colonias, es decir, los hongos son cultivables en medios agarizados, forman colonias en medios agarizados, en consecuencia podemos seguir utilizando características culturales para poder ayudarnos a identificarlos. Las levaduras forman colonias parecidas a las bacterias. Los hongos filamentosos forman colonias muy diferentes, colonias aterciopeladas, bordes irregulares, colores diversos, y aunque son lentas, son colonias generalmente mucho más grandes que las colonias de las bacterias. El tipo de hifa es fundamental, sobre todo el hecho de si tiene septos o si es cenocítica. Es lo primero que vamos a tratar de ver al microscopio en un hongo filamentoso, porque eso ya nos va a indicar, al menos en las categorías taxonómicas superiores, divisiones, filos, a cuál puede y a cuál no puede pertenecer ese aislamiento que tenemos. La colocación de los esporóforos, de las estructuras que dan lugar, estructuras especializadas que dan lugar a las esporas en el micelio vegetativo, disculpe, el micelio aéreo. Eso definitivamente es fundamental. Si se ubican en el extremo apical de la hifa o si se ubican en los laterales de la hifa, si se levantan con un ángulo de inclinación de 45, de 30 o de 90 grados, eso ayuda mucho también. De todas las características morfológicas, la de más peso es justamente la que tiene que ver con las esporas. ¿Por qué? Porque es donde más diversidad hay. Aquí, evidentemente, además del origen, si es sexual o asexual, cuenta dónde se formó esa espora, en qué estructura, cómo está distribuida dentro de esa estructura, qué tamaño tiene, qué color tiene, qué forma, qué tipo. Cuando tú combinas todas esas propiedades te das cuenta de que las opciones son miles y miles. Y hay hongos que básicamente por eso ya tú puedes identificar con claridad a qué género pertenece, solo por ver la espora, sobre todo las sexuales, que son las que más información dan. Presencia de estructuras especializadas en el micelio vegetativo, como son los rizoides. Son estructuras donde las hifas se hacen muy finitas y tienen una ubicación que les da asemeja a una raíz, pero no son raíces, recuerden, no hay órganos aquí. Y esos rizoides son propios de algunas divisiones, sobre todo de Zygomicota, por ejemplo, donde no solamente es ver los rizoides, sino dónde están. Si se ponen entre un esporangióforo y otro, o si se ubican directamente debajo del esporangióforo, todo eso es importante también
para poder identificarlos. Si bien ni de lejos tiene la misma relevancia que para las bacterias, las pruebas de identificación bioquímica son importantes, sobre todo en las levaduras. Las levaduras, en la mayoría de los casos, tienden a tener en las pruebas bioquímicas la base de su identificación. No ocurre así con los filamentosos. Realmente los hongos filamentosos no son sometidos a muchas pruebas bioquímicas, muy pocas. Hay la prueba de la ureasa, por ejemplo, que es útil para distinguir algunos ascomicetos, pero fuera de eso no tienen mayor relevancia. Las levaduras sí juegan un papel central. Composición química de la pared celular. Ya les comentaba que no solamente eran los polisacáridos que estaban presentes allí, sino las proporciones, qué porcentaje de cada uno de esos polisacáridos podemos encontrar en las paredes de un hongo o de una levadura. Queda claro que este tipo de criterio es un criterio de los más caros, de los más complejos, y solo los laboratorios con mucha tecnología, mucho equipamiento, pueden hacer una identificación de un hongo por una técnica como esta. Por ahí estarían los principales elementos de identificación. Por supuesto, los aspectos moleculares juegan un papel fundamental también, pero caemos en lo mismo, solo para los laboratorios que tienen recursos como para hacerlo. La mayoría de la identificación por hongos en los laboratorios clínicos se hace por cuestiones morfológicas, que para ello también acudimos a tinciones, y también en menor medida lo bioquímico. Podemos ver aquí lo que les comenté hace un momento, ¿no? La enorme diversidad de esporas, y esto es en cuanto solamente a morfologías. A eso súmenle origen, ubicación, disposición, colores, y tendrán entonces una idea más o menos de la cantidad de combinaciones que podemos tener que hacen que este sea el elemento fundamental a la hora de identificar un hongo filamentoso, las esporas, y en particular las esporas de origen sexual. Aquí podemos ver las colonias que les comenté hace un momento. Son colonias que todos han visto, porque contaminan con facilidad los cultivos, incluso a veces bacterianos. Asimismo crecen sobre frutas frescas, frutas maduras, sobre el bolillo muchas veces también. Como pueden ver en la imagen de la izquierda, que son de hongos puramente filamentosos, son colonias irregulares, de bordes irregulares también, tienden a ser cóncavas y alcanzan un alto relieve sobre el agar, no quedan a ras del agar, sino que se elevan bastante. Pueden tener distintos colores una misma colonia, y eso tiene que ver con que donde están las esporas normalmente se presentan los colores más vistosos, y donde están ya las hifas necrosándose, muriendo, tienden a tomar una coloración más bien gris, haciendo que normalmente el centro, que es donde está el hongo más viejo, predominen a veces las coloraciones grises. Te encuentres al centro del hongo una coloración más o menos parda, que es cuando ya están las esporas muy maduras, llenas de melanina. Y en el extremo, en el borde, que es la región nueva, fresca, de mayor crecimiento, puedes encontrar un color blanco o amarillo tenue, es decir, tres colores en una misma colonia, y es el mismo hongo. Y ese es el micelio aéreo, el que queda sobre el agar. Si tú giras esa placa y ves al micelio que se metió dentro del agar, al micelio vegetativo, notarás que casi nunca el color de ese micelio vegetativo es igual a los colores del micelio aéreo. Y esa es otra cuestión que también podemos considerar en su identificación. Características del micelio aéreo y características y colores del micelio vegetativo. La textura es también diferente a las bacterias. Tienden a crecer como si fuesen un tapete, un pasto, ¿no? Se pegan muy bien al agar. Textura algodonosa, no cremosa como parecen las bacterias. Entonces, en la imagen de la derecha vemos que sobre todo esas colonias amarillas y blancas, esas son levaduras. Esas son levaduras, vean que ya se ven más cremosas, más pequeñas, de borde regular, colores uniformes. En ese sentido se parecen a las colonias, las levaduras se parecen a las colonias de muchas bacterias de crecimiento rápido, como puede ser un estafilococo. Es muy común que te puedas confundir, ¿no? Cuando tienes un crecimiento de una secreción de mucosas y que hagas una tinción de Gram
pensando que te vas a encontrar a un estafilococo y en realidad es una levadura, o viceversa. Crees que es una levadura y es un estafilococo, porque las dos crecen parecidas, colonias de 2-3 milímetros, cremosas, blancas, ligeramente amarillas, bordes regulares. Entonces, en ese sentido, eso es lo que les digo. Las colonias de las levaduras se ven y se comportan de una manera similar a esas colonias de bacterias que ya conocen, pero los hongos filamentosos no. En nada se parecen, ni en tamaño, ni en textura, ni en relieve, ni en bordes, ni en condiciones de crecimiento. Suelen crecer más lentos y a temperaturas más bajas que las bacterias. Ahora sí pasemos de manera rápida, ¿no?, a lo que es la base de la clasificación de los hongos. Los hongos se agrupan, bueno, en primer lugar hay varias clasificaciones. Esta que les traigo es una de las más aceptadas. Clasifica a los hongos en 5 divisiones o filos. Y dentro de cada una de esas divisiones vamos a encontrar las clases, los órdenes y las familias con géneros respectivos. Es un reino extremadamente amplio. Hay unas casi 100.000 especies descritas y muchísimas más aún por descubrir en distintos ecosistemas. En sentido general, esas 5 clases son las siguientes. Disculpen, esas 5 divisiones o filos son las siguientes. Chytridium micota, es decir, la terminación micota o micetes son equivalentes. En estos Chytridium micetes vamos a encontrar hongos que no tienen relevancia médica, pero ecológica sí tienen muchísimo. Zygomycetes o zygomicota, que es una división importante, tiene representantes médicos de importancia médica. Vimos hace un momento, les comenté sobre la reproducción de Rhizopus, un hongo que pertenece a esta división y que además tiene importancia médica porque genera la mucormicosis. Glomeromicota son hongos también carentes de importancia médica. Sí, tienen una importancia agrícola extremadamente alta por las asociaciones simbióticas que generan con plantas de interés agrícola. Y finalmente tenemos a las 2 divisiones más evolucionadas y las 2 divisiones de mayor relevancia para el humano. Basidium micota, donde vamos a encontrar a todos esos que tienen forma de champiñón, todas las setas, y de ahí queda claro que en Basidium micetes están los hongos que son alimentos del ser humano, los hongos que utiliza el humano como hongos alucinógenos, los hongos que causan micetismo, es decir, esos que confundimos con hongos alimenticios, y también vamos a tener un par de géneros al menos que tienen una relevancia médica importante, son parásitos importantes del ser humano. De ahí que la división Basidium micota no solo sea la más evolucionada de todas, sino es una división extremadamente fundamental para el humano, tanto por el bien que hacen, produciendo quesos azules, bebidas alcohólicas, como por las enfermedades que nos causan. Y en cuanto a la división Ascomycota, es por mucho la división más importante para la medicina. Ahí están casi todos los patógenos humanos y también, además de que están la mayoría de los patógenos, están muchos de los que causan las micotoxicosis. Esa enfermedad que viene por estar consumiendo granos, sobre todo granos contaminados con toxinas fúngicas. Vamos a ver de manera general qué distingue, qué hace único o qué tiene que tener un hongo para ser ubicado en cada una de estas 5 divisiones, como una base preliminar a lo que veríamos en el seminario. Comencemos por los chytridiomicetos. Los chytridiomicetos se consideran unos hongos primitivos. Se consideran unos hongos primitivos porque sus hifas no tienen septos, son cenocíticas. Van a ser hongos que, si bien son pluricelulares, tienden a ser microscópicos. Microscópicos, eso es importante, es decir, no necesariamente porque un hongo sea pluricelular, filamentoso, va a ser visible a simple vista. Son hongos muy chiquitos
microscópicos y además, por lo general, hacen todo su ciclo de vida en ambientes acuáticos. Además de tener hifas cenocíticas, tienen una particularidad que los distingue de todos los demás hongos en la naturaleza. Y es que generan unas esporas que tienen la capacidad de desplazarse, es decir, tienen como flagelos que les permiten moverse en el agua para poder afianzarse, digamos, a un sustrato y poder convertirse en un hongo adulto. A esas esporas se les llaman zoosporas. Dicho en términos más entendibles, son los únicos hongos que se mueven, los únicos hongos que se mueven, pero no es el hongo adulto. El único que se mueve, y esto solo lo puedes ver con un microscopio, son las esporas, las llamadas zoosporas. Desde el punto de vista médico no tienen ninguna relevancia. Les decía, hasta el día de hoy no se conocen patógenos humanos de la división Chytridiomycota, pero sí son importantes patógenos de algunos animales, sobre todo los anfibios que viven allí, como las ranas, en los charcos, en los ambientes de agua dulce. También son algunas especies patógenas de plantas. El nombre de Chytridiomyceto viene de quitrín. Un quitrín es como un carruaje que tiene forma redonda como de una calabaza. Es fácil ubicarlo si recuerdan a Cenicienta, el carruaje en el que llega al Palacio del Príncipe y en el que sale huyendo a las 12 de la noche. Eso es un quitrín, y estos hongos en su estado adulto justamente se parecen a esta estructura, toman una forma, el micelio, como de una calabaza. De ahí el nombre de Chytridiomyceto. De ellos no vamos a volver a hablar en el curso porque, insisto, no tienen relevancia médica ninguna. Pero como es una división completa, pues se los comentamos para que ya sepan que existen y que los ubiquen morfológicamente. Aquí podemos ver en esta imagen lo que son las zoosporas. Vean el enorme flagelo que le permite desplazarse. Y lo que tenemos a la izquierda es como las fotos del yin, ¿no? Un antes y un después. Vean el cambio de disposición de esas esporas. No fue por la corriente de agua, sino porque se movieron de manera autónoma gracias a sus flagelos. Otra de estas 5 divisiones es Zygomycota. Los zigomicetos sí tienen relevancia médica. Muchos de ellos son importantes patógenos del ser humano. Son hongos que están desde el punto de vista evolutivo a la mitad. No son tan primitivos como, por ejemplo, los Chytridiomycetos, pero tampoco llegan al nivel de evolución de Basidiomycetos o Ascomycetos. Comparten propiedades de ambos. Por ejemplo, no tienen septos, sus hifas no son septadas, pero tienen reproducción sexual. Tienen reproducción sexual y asexual. La reproducción asexual, tal y como vimos en la primera parte de esta clase, que utilizamos a un zigomiceto como ejemplo, la reproducción asexual es por esporas endógenas, esporas que quedan al interior de un globo que se llama esporángel. Es decir, los zigomicetos se reproducen asexualmente por esporangiosporas, mientras que la reproducción sexual, como recordarán de la imagen que vimos en la primera hora, la hacen a través de las cigosporas, esas esporas endógenas que quedan al interior del cigosporángel. De ahí le viene el nombre a esta división. Zigomicetos, porque se reproducen por cigosporas, que son esporas de origen sexual, que se forman al interior del cigosporangio, una estructura de una pared muy gruesa que se origina cuando se fusionan las hifas de dos zigomicetos de match opuestos, más positivo y match negativo. Los zigomicetos, por lo general, son microscópicos, por lo general, no siempre. Y los patógenos humanos más relevantes aquí son los del orden Mucorales, que abarcan tres géneros. Géneros Mucor, Accidia y Rhizopus. Esos 3 géneros del orden Mucorales causan una enfermedad que se conoce bajo el nombre genérico de mucormicosis, y es la imagen que tenemos al fondo.
vean las manifestaciones de esa mucormicosis que normalmente empieza por el rostro, ¿no? Casi siempre es la forma más común, ¿no? La rinocerebral empieza por las mucosas de la nariz y de ahí se va extendiendo a las mucosas periorbitales y luego al sistema nervioso central. Es un proceso inflamatorio severo, como pueden ver allí, donde hay necrosis, donde hay muchísimo pus, y esto puede llegar a ser mortal en algunos pacientes. La mucormicosis es una micosis oportunista, en consecuencia es de muy baja prevalencia. La vamos a ver en personas que han tenido lesiones importantes o tienen algún tipo de compromiso del sistema inmune por cáncer, por tratamientos clínicos o también por tener SIDA. Pero recuerdo que se han visto unos cuantos casos asociados a COVID. De cierta manera, la COVID también favorece, ¿no? a este moho negro, al Rhizopus, que es uno de los principales causantes de la mucormicosis. De ellos vamos a hablar, por supuesto, más adelante en el curso. Y bueno, también se conocen a los acigomicetos por ser uno de los contaminantes principales de los alimentos, sobre todo el pan, el bolillo, famoso moho negro del pan, Rhizopus stolonifer y todos los demás que casi siempre están detrás de estos eventos de contaminación casera. Aquí podemos ver a los cigomicetos. Vean en la parte superior de la izquierda los rizoides, que son, como les decía, como raíces. Son estructuras para absorber nutrientes, especializadas en absorber nutrientes que están en el micelio vegetativo. En algunas especies, no en todas, como se ve en la imagen superior de la derecha, están en algunas especies, estos rizoides se ubican directamente debajo de un esporangióforo. En otras no, pueden estar en otros sitios. En la figura de la izquierda inferior vemos su forma de reproducción sexual típica, las cigosporas, la formación del cigosporangio. Vean ahí en el centro del lugar donde se fusionan las hifas de dos hongos distintos. Ahí señalan uno con más positivo, otro con más negativo. Y en el centro vemos una estructura de una pared oscura y gruesa en cuyo interior están las cigosporas, ¿no? Esa estructura gruesa, voluminosa, es el cigosporangio. Y es la forma clásica, única, diría, más bien, de reproducción sexual de los cigomicetos. Y de ahí le viene el nombre, ¿no? Cigomicetos porque se reproducen por formación de cigosporas. Y lo que vemos en la imagen inferior de la derecha, pues ya es algo más que conocido. Es la forma de reproducción asexual. Vean la estructura que se yergue como una palma. Ese es el esporangióforo. En el extremo, el globo, el esporangio. Y bueno, vean cómo el palito, el esporangióforo, termina en una estructura que parece como una pelotita. Esa es la médula, es la que da origen dentro del globo a cada una de esas esporas, que son llamadas esporangiosporas. Tienen un origen asexual. Entonces, en resumen, para que quede claro, Zygomycetes es una división de hongos cuyos integrantes se pueden reproducir de forma sexual por cigosporas, de forma asexual por esporangiosporas, y sus hifas nunca tienen septos, son hifas cenocíticas. Glomeromycetes. Glomeromycetes pues es una división que tampoco tiene gran relevancia en la medicina. Son, digamos, los hongos más primitivos, los más atrasados en la evolución que existen. En algunas referencias por ahí los pueden encontrar como deuteromicetos. También algunos les llaman hongos imperfectos. Y según ellos la imperfección es que no pueden reproducirse de forma sexual. Además de que no tienen reproducción sexual, tampoco tienen septos en sus hifas. Sí, señales evidentes de un hongo muy primitivo. Insisto, no tienen relevancia en la medicina. ¿Dónde sí tienen relevancia? En la agricultura, por ejemplo. Forman las llamadas micorrizas, que esos son elementos fundamentales en la formación digamos, en la absorción de nutrientes, de minerales, de compuestos nitrogenados.
para muchas plantas. Entonces, se pueden utilizar hasta casi que como abonos biológicos en algunos tipos. Pero fuera de eso no tienen mayor relevancia. Glomerumicetes se caracterizan por generar, además de estas micorrizas, esporas de gran tamaño, clamidosporas. Son esporas asexuales, de origen asexual, que se originan directamente de hifas, no de estructuras como los conidióforos o los esporangióforos. Como no tienen mayor relevancia médica, de ellos no volveremos a hablar en el curso. Y ya para concluir un poco con esto y ya con ello con la clase y dejarla en ese punto, vamos a ver de manera rápida a las dos divisiones más importantes, Basidiomycetos y Ascomycetos. Basidiomycetes es la división más evolucionada. Aquí no solamente vamos a encontrar hongos que tienen hifas con septos, hifas septadas, no solamente vamos a encontrar hongos que tienen la capacidad de reproducción sexual y asexual, sino que hay dos cuestiones diferentes, hay dos cuestiones interesantes. Son organismos que tienen la capacidad de formar cuerpos fructíferos voluminosos, vistosos, que da la impresión, desde muchos puntos de vista, que dentro del reino de los hongos, lo más parecido que hay a un tejido, son los cuerpos fructíferos de los basidiomycetos, por la complejidad que logran alcanzar. Y lo otro que los hace muy superiores a todos los demás es que si bien todos los hongos, todas las demás divisiones que tienen reproducción sexual y asexual, lo que normalmente hace es reproducirse de manera asexual y muy eventualmente de forma sexual, en basidiomycetes es todo lo contrario. Siempre le apuestan como mecanismo principal a la reproducción sexual y solo de manera coyuntural o poca o minoritaria a la reproducción asexual. La reproducción asexual de los basidiomycetos es por conidiosporas o conidias. Son esporas asexuales, pero que a diferencia de las esporas geosporas no se forman dentro de un globito, sino que se quedan colgando por fuera de la espora que le da origen. Son esporas asexuales exógenas. Y la reproducción sexual tiene lugar a través de unas esporas que también son externas, son exógenas, y que reciben el nombre de basidiosporas, porque se originan sobre unas células especializadas que se llaman bacidios. Ahorita veremos una imagen de esto. Vamos entonces a intentar concluir de manera general con esta división basidiomycetes para con ello la clase. Sus hifas son septadas, los hay microscópicos, levaduriformes, los hay macroscópicos, son la mayoría, ahí están las setas, los champiñones, ahí tenemos a Manita muscaria, este hongo venenoso que es muy conocido, ¿no? Por generar micetismo. Y aquí están todos los hongos comestibles del ser humano, todos esos champiñones, setas, también los que causan micetismo como Amanita muscaria. Y les decía, hay un par de géneros patógenos al ser humano. El género Cryptococcus, causante de la criptococosis, y Malassezia, donde están las especies que causan la tiriasis, pitiriasis versicolor. Los vamos a estudiar con calma más adelante en el curso. Esta es la forma de un champiñón, de una seta. Vean que la seta en sí es solo el micelio aéreo, el micelio reproductor. En la parte de abajo de esa seta está el himenio, que es donde se encuentran las estructuras de reproducción, donde vamos a ver a los basidios colgando, y del extremo de los basidios vamos a ver que se van a colgar, y eso no se puede ver a simple vista, solo en microscopio, 4 esporitas que se originan por un mecanismo de meiosis, por un mecanismo de reproducción sexual, y son las llamadas basidiosporas. El mecanismo de reproducción sexual de los basidiomycetos es complejo. No voy a entrar mucho en detalle porque esto lo vamos a ver en el seminario. Solo les voy a adelantar algo. Son hongos que la mayor parte del tiempo, como se puede ver en la imagen inferior de la derecha, la mayor parte del tiempo sus células tienen 2 núcleos. Digamos que son diploides. Pero no es el diploide clásico, donde los 2 núcleos coexisten fusionados. No. Aquí los 2 núcleos la mayor parte del tiempo permanecen separados. Es un estadio que se le llama dicarionte. Diploide, pero con 2 núcleos diferentes separados. Y así permanecen casi todo el tiempo hasta el momento de llegar al himenio y que tenga lugar el proceso de meiosis. Es un proceso complejo que, insisto, vamos a abordar
en el seminario. Y aquí las distintas estructuras. Esa sombrillita se le llama pilio, insisto, es parte del cuerpo fructífero. El pie, la estructura que se levanta, la volva, podemos ver anillos en muchos de ellos. Y bueno, la otra parte que no se ve, todo lo que está dentro del sustrato, es el micelio vegetativo. Estructuras en las cuales se forman esos basidiomicetos, disculpen, esas basidiosporas y los basidios, hay varias también y en su momento las estaremos estudiando. Estas laminillas que vemos por la parte de abajo del pilio, que seguramente la han observado en los champiñones, que son como laminillas, ¿sí? Como si fuera un radiador, es la parte de reproducción y recibe el nombre de himenio. Ahí es donde se ubican los basidios y las basidiosporas. Bueno, ahí le vamos a dejar por cuestiones de tiempo para que tengan su breve receso. Y en la siguiente clase vamos a comenzar aquí. Vamos a describir de manera rápida cómo tiene lugar la producción de las basidiosporas, el proceso de reproducción sexual. Veríamos las características de la más importante división para la medicina, que es Ascomycota, y luego haríamos algunos ejercicios para consolidar de manera clara este tema. ¿Algún comentario, alguna inquietud, pregunta antes de cerrar? ¿No? Bueno, entonces nos estaríamos viendo en la siguiente clase. En el transcurso de la tarde